Bienvenidos a otro episodio más de su podcast ¡Fuera del chat! ¿Cómo estás, Gaby? Súper bien, papita. Un poquito cansada porque ha sido un fin de semana un poquito largo y cansado, pero Dios ha sido bueno y qué lindo, ¿verdad? Podernos Sí, gozar 3 días en su seguidos en un presencia. campamento con los jóvenes. Ya que hablaste sobre eso, quiero mandarle un saludo a mis chicos, bebecitos. Ay, lo bello. Así dijeron. Dijeron que si no era así, ajá. Así hay que actualizar, Actualizar. digo. Saludos, chicos. Se les aprecia un montón, la verdad Qué que... bonito conocerlo, ¿verdad? Sí, fue muy En bonito 3 conocerlos. días Mira, y... tenía 3, que ellos Ajá, saben quiénes iban a ser. Les ajá, decía a las 7, llegaban a las 7:30. Les decía a ajá. las 6, llegaban a las 6:30. Pero qué bonito haber compartido con todos. La verdad, fueron 3 días en la cual pudimos ver la presencia del Señor. Pudimos sentir su Pudimos presencia, sentirlo. pudimos ver milagros, pudimos ver tantas cosas, manifestaciones de parte de nuestro Padre, palabra de Dios. Un campamento en el cual se vio el respaldo del Señor. Y la verdad que nos gozamos increíblemente. Y fue mi primer campamento Contarnos, bueno, no, mejor no, porque si no nos vamos a alargar si te pregunto cuál fue tu experiencia, pero Sí, sí, fue una otro día experiencia fue bonita, una sí. experiencia muy bonita, la verdad que agradecida con Dios por darnos la oportunidad. Y nada, feliz. Ahora tenemos otro tema que es muy interesante, Gaby, que creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida. Y te lo quiero preguntar a vos. A ver, ¿Alguna vez te has preguntado, Dios, ¿dónde estás? sí, y yo creo que no he sido la única Fafita, sino que la mayoría de personas nos hemos hecho esa pregunta cuando hemos pasado algún tipo de situaciones o algún proceso en nuestras vidas donde nos sentimos solos. No sé si ha sido que has un ¿Pasado algún familiar, exacto, proceso? que ha fallecido algún familiar tuyo, has pasado por un problema económico, problema en el hogar, no sé qué tipo de situación, pero creo que todos o la mayoría nos hemos sentido así. Señor, ¿dónde estás? O cuando nos hemos alejado del Señor, sentimos que estamos solos siempre. Y un aspecto de nuestro rostro se nota la diferencia. O Sí, sea, nos sentimos solos porque estamos alejados de Dios, pero en realidad no no estamos estás solos. sola. Y a mí me Sí. pasaba eso, Fafita, cuando también estaba alejada de Dios, pero ahora que estoy sirviendo también, llegó un momento en que me llegué a sentir sola. Y no me da pena decirlo porque, o sea, somos seres humanos, tengo sentimientos y muchas de las personas a veces no quieren decir, me he sentido solo, no he sentido la presencia de Dios por el temor al que dirán. Exacto. Entonces, no, o sea, tenemos que aceptar que en algún momento de nuestra vida o en el ministerio que tú estés llevando, Llevando. entonces te has sentido solo y hay que aceptarlo porque somos humanos y a veces vienen procesos dentro de esos ministerios o dentro de esos trabajos sirviéndole al Señor que también a veces llegamos a pensar eso, aunque no lo estamos. Dijiste algo que la verdad me tocó, porque en algún momento me ha pasado. Que vos, Gaby, de repente estás en algún servicio, en el culto y todo esto, y vos ves cómo las personas están siendo llenas del Espíritu Santo y vos no sentís nada. Y vos te quedas así como que, hey, ¿por ¿Qué qué? está ¿Qué está pasando pasando? Y es conmigo? ahí donde a veces te pones a pensar, Dios, me dejaste, Ujú, Dios, porque cuando ya experimentaste la presencia del Señor en tu vida, ya ujú. experimentaste lo hermoso que es estar en su presencia, y llega un momento en el cual dejas de sentirlo, es como que empiezan a todas esas preguntas a tu mente, Ujú. Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿por qué me siento solo? Dios, y hay tantas preguntas que nos hacemos, Gaby, y la verdad, y cuando estábamos preparando este tema, yo decía y estaba leyendo, Dios no te abandona. No, nunca. Quien se aleja somos nosotros. Ujú. Y Fíjate que hablando de eso, ahorita me estoy acordando de una amiga que tenemos nosotras dos, ujú, que ella pasó por un proceso en su vida bastante duro, ujú, muy, muy, muy duro. Entonces, y ella me decía, yo me llegué a sentir sola y yo pensaba que Dios no escuchaba mis oraciones. Una vez estaba, me dice, en un lugar donde yo le pedí a Dios que estuviera y yo me sentí sola. Pero después que yo pasé ese proceso, analicé y me di cuenta de que en realidad nunca estuve sola.
Dios mandaba amigos, me decía, Dios mandaba a mi familia, Dios mandaba personas para que yo no me, o sea, que yo no me No se sintiera sola, sintiera pero sola. yo no veía lo que Dios hacía por mí porque yo estaba cegada. Entonces a veces nos pasa eso, nos cegamos o dejamos que el enemigo mine nuestros pensamientos a decir, estás solo, Dios no está contigo. Entonces, y eso me decía ella, de que en realidad, o sea, ella nunca estuvo solo después de sola, después analizaba y ella veía cómo Dios la estaba respaldando a través de su familia y a través de amigos. Sí, la verdad que Dios siempre pone personas en nuestra vida, Gaby, para hablarnos, para usar a esas personas y hablar a Sí. través de ellas. Y en esos momentos en los cuales nos sentimos solos, nos sentimos tan cegados, tan Mm. en nuestro mundo de soledad, en nuestro mundo de Dios no está conmigo, que no nos damos cuenta que Dios está utilizando personas para hablar a Sí. nuestras vidas. Y en eso, Fafi, podemos ver en la Biblia sobre la historia de David. La historia de David a mí me encanta muchísimo porque vemos ahí una amistad verdadera. Sí, Imagínate, David estaba solo, se sentía solo, estaba siendo perseguido por un rey que era el rey Saúl. Imagínate tú, si el presidente de El alguna nación Salvador o de o alguna pueblo. otra nación te anda persiguiendo a ti porque te quiere, ¿verdad? Sí, Entonces, qué difícil. sí, la verdad, y ahorita que acabas de hablar de David, ellos son algunos personajes bíblicos en los cuales podemos ver que también se sintieron solos. Está Ujú. David, está Elías, y podemos ver cómo David en los Salmos, él le decía al Señor, y les voy a leer un versículo que está en Salmos 13:1 y dice, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y es una pregunta. Eso se lo decía David al Señor, se lo decía, ¿hasta cuándo, Señor, me ¿Me olvidarás olvidarás para para siempre? siempre? ¿Cuántas veces nosotros también nos hemos sentido así? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, es en serio? Otra vez, Padre, no estás aquí, no estás conmigo. Y como lo decíamos en los episodios anteriores, muchas veces por lo que estamos atravesando es para prepararnos, es para enseñarnos, es para recordarnos que Él está ahí, que en su mano poderosa siempre nos va a sacar. Y saben que yo en el episodio pasado les comentaba que yo bueno, había hecho un video en el cual yo decía, a veces pasas por procesos en los cuales no entendés por qué están pasando, no los puedes hablar porque no entendés por qué pasan. Y en este campo a mí me estaba pasando algo que yo no entendía por qué me estaba pasando nuevamente. Y en este campo el Señor me hacía sentir y me decía, hija, lo que estabas pasando era porque quería recordar que son las palabras que vos necesitas escuchar en esos momentos para vos poder ayudar a alguien. Y en ese momento que a mí me estaba pasando, yo no lo entendía por qué, yo no sabía por qué. Yo decía, Señor, pero si yo estoy bien contigo, Señor, si yo estoy tratando de hacer tu voluntad, Señor, ¿por Pero quiero qué? que expliques bien la situación para que la gente entienda, porque yo no lo sabía hasta ahorita que vos me estás diciendo. O sea, yo sabía una parte, pero Ajá, hasta ahorita que vos me estás diciendo, yo me he quedado como me voy que, a llorar. Señor, y ¿Verdad? wow, pero Cuando, contales bien. cuando yo les contaba sobre la ansiedad, hablamos sobre el tipo Sí. de la ansiedad, yo les comentaba que yo había sufrido mucho de ansiedad. Y la semana antepasada, yo otra vez tuve un episodio de ansiedad súper feo, en la cual yo en ese momento yo le decía, Señor, ¿por qué? Señor, ¿por qué me está pasando de nuevo? Señor, si yo estoy haciendo tu voluntad, Señor. Y en sentirme así, yo le decía en ese momento al Señor, bueno, fue donde yo grabé ese video, donde yo decía, no lo entiendo ahorita, no sé por qué está pasando. Y no lo puedo hablar porque no lo entiendo. ¿Por qué? Pero sé que tú vas a orar en algún momento, pues tú me vas a dar la respuesta. Y en este campamento en el cual yo fui, había un joven que sufría del mismo episodio que yo sufría y que yo sufrí hace unas semanas atrás. Cuando a mí me daban estos episodios de ansiedad fueron, no sé qué, unos 3 años atrás. Y hace unas 2 semanas atrás me regresan. Y yo voy al campamento y el joven le pasaba exactamente lo mismo Pero que a es mí me que pasaba. Dios es perfecto, porque habían más de 600 jóvenes en ese campamento. Y mira qué increíble, porque
Tú estabas a cargo, ¿cuántos jóvenes tenías? Eran 13 jóvenes. 13 jóvenes, entonces la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Sí, porque imagínate que de 600 y algo, justamente ese muchacho me toca a mí. Ujú. Entonces, ¿qué pasaba? Yo en ese momento, yo sabía que eran las palabras que yo quería escuchar cuando yo estaba pasando eso. Yo, yo sabía, Gaby, lo que él necesitaba escuchar en ese momento, porque yo ya había pasado por eso y yo lo entendía. Entonces, ahí donde puedes ver que el Señor, en su amor y misericordia, cuando te hace pasar por un proceso, es porque hay un propósito por el cual estás pasando por eso. En ese momento no lo vas a entender y no sabes por qué y te puedes preguntar, Dios, ¿estoy solo? Dios, ¿por qué otra vez? Dios, ¿no me escuchas? Ujú. Pero no es eso. Dios, ya me había sanado, ¿y por qué regresó esto? Exacto. Entonces, el Señor es bueno, Gaby, justo como decís, el Señor es bueno, es grande, es amoroso. Y Él, si te hace pasar por algo, es por un propósito. Sí. Y volviendo al tema, Ujú. justamente como lo vemos acá en el Salmo, que David le decía a Dios, ¿hasta cuándo, Señor, me olvidarás para siempre? Y creo que todos nos hemos preguntado, nos hemos hecho esta pregunta, Señor, ¿me vas a olvidar para siempre? ¿Por qué? Y el Señor no te ha olvidado, el Señor no te ha abandonado, el Señor no te ha dejado, el Señor está ahí siempre contigo, el Señor va a tu lado a cada momento. Muchas veces somos nosotros los que lo abandonamos. O sabes que yo también me ponía a pensar algo, ¿por qué yo dejo de sentir la presencia del Señor? Es porque muchas veces tenemos muchos pecados ocultos, Sí. que pensamos que porque la pastora, el pastor, los líderes, los ujieres, todos los miembros de la iglesia no me vieron, no pasa nada. Y nos olvidamos que el que nos tiene que preocupar que nos vea es el Señor y Él nos ve en todo momento, en todo lugar y a cualquier hora. Y muchas veces decimos, ok, como no me vio nada en la iglesia, yo puedo seguir sirviendo, yo puedo seguir haciendo eso, yo puedo seguir haciendo lo otro y no pasa nada porque nadie se ha dado cuenta. Pero no nos podemos ocultar de aquel ojo. No nos podemos ocultar del Señor. Y es Ujú. ahí donde empezamos a dejar de sentir la presencia del Señor. Primero, Fafita, o sea, te hago una pregunta a vos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nos sentimos lejos de Dios? Mira, lo primero es reconocer que no estamos Ujú. sintiendo su presencia, Ujú. reconocer y ser honestos con nosotros Ujú. mismos y decir, ok, sentarte y pensar, esto yo lo he hecho y por esto yo no estoy sintiendo la presencia del Señor. ¿Y qué vas a hacer? Venir y ponerlo delante de su presencia, decirle, Señor, no sentirte avergonzado, Sí, porque a no. veces lo que hemos hecho nos hace sentir avergonzados y te lo digo por experiencia y carne propia y real que se siente, te sentís avergonzado, te sentís no digno Y de venir ahí delante de Dios. abarca, Fafi, todas las personas, Todo. esas personas que están recientes otra vez en los caminos del Señor o aquellos líderes también que ya están en la obra de Dios, Sí. haciendo su obra, pero han llegado esos momentos que se han sentido solos o que han fallado en algo, Fafi, y que eso ha permitido o ha estancado la relación que tienen con Dios y han olvidado ese primer amor. Así es. Entonces, tenemos que reconocer, a pesar de que somos líderes, o sea, tenemos sentimientos o nos podemos equivocar, podemos cometer errores, tenemos que aceptar y seguir adelante, decirle y ser honesto, como tú decís, ser honestos con Dios. Así es, ser honestos con nosotros y con Dios y decirle, Señor, por esto y por esto yo no estoy sintiendo tu presencia. Sí. Y pedirle perdón a Él, porque mira, el Señor te perdona. Él siempre Sí. está dispuesto a perdonarte. Y Él no se ofende por tu sinceridad, al Él no se ofende. contrario, Él quiere que nosotros seamos sinceros y seamos honestos delante de su presencia, delante de Él. Así es, y saben que lo mejor que ustedes pueden hacer es no esconderle al Señor, no esconderle al Señor, orar con sinceridad como lo hizo David, orar con sinceridad y decirle, Señor, ¿por qué? Sí. Esto está pasando, Señor. ¿En qué te estoy fallando, Señor? Y que el Señor te empiece a hacer sentir cuáles son esas áreas de tu vida en la cual
Él quiere que tú mejores Ujú. para volver a sentir esa presencia, volver a sentir ese amor. Y sabes que es algo bien interesante, ya que hablaste de David, estamos hablando de David. Muchas veces cuando te sentís solo, no van a haber personas a tu lado animándote. Porque si David hubiera esperado que sus hermanos le animaran, ¿qué hubiera pasado? David no hubiera hecho la voluntad de Dios. A veces nosotros como seres humanos esperamos o queremos que alguien esté a la par de nosotros animándonos para poder nosotros sentir la presencia del Señor y decir, ah, sí, es que aquí está Dios porque esta persona me está animando. Y a veces no es necesario. Mira, David nadie lo animaba, sus hermanos quisieron con David. Pero ahí viene y volvemos al tema de la oración. Tenés al mejor de tu lado, tenés al Rey de Reyes que te anima, tenés al Señor que va contigo en todo momento. Sí, también cuando, o sea, David estuvo en ese momento de soledad, también Dios puso personas en su vida para que lo ayudaran. En ese momento donde estaba siendo Así. atribulado, donde estaba siendo perseguido, Dios puso la vida de Jonatán. Imagínate, el hijo de la persona que lo estaba persiguiendo. Persiguiendo. Entonces, Dios siempre te va a ayudar cuando vos venís con un corazón sincero, cuando vos venís con un corazón humillado delante de su presencia, Él va a poner esas personas en tu vida que te van a ayudar. Por eso las amistades son Son importantes, muy porque importantes. las amistades, quieras o no, influyen en tu vida, ya sea de forma negativa o de forma positiva, dependiendo de las amistades que nosotros tengamos o de las personas con las que nos rodeamos, ¿verdad? Ujú. Entonces tenemos que tener bien en claro eso, de que nosotros tenemos que aprender a rodearnos de buenas personas, porque Dios va a usar a las personas también para librarnos muchas veces del enemigo. Sí, sabes que te doy un ejemplo ahorita. Ujú. Que, bueno, en este campo pasó algo en la cual el enemigo quería robarte la bendición que habías recibido. Y por medio de Sí, un amigo en la fe, un amigo en Cristo, sí. y él te hizo reaccionar. Y es ahí donde puedes ver la importancia de un amigo, porque a través de este amigo el Señor te habla y te Ujú. dice, hija mía, por ahí no es. Yo quería. En la carne, en la Gaby. Sí, en mi carne, en la Gaby, yo quería eh, estar, o sea, yo me sentía furiosa, yo Sí, me sentía enojada por un momento por la situación y yo decía, o sea, ¿cómo reacciono? Yo no sabía qué hacer y yo no sabía qué hacer, pero sí. decidí pedirle el consejo a alguien y como que ya, o sea, de verdad que eso impactó mi vida y aprendí mucho de eso, Sí. en cómo yo reaccionar ante las situaciones que a veces se salen de mis manos y no tengo que reaccionar de la misma manera. Me hizo una pregunta y yo quedé, ay, Señor, ay, eso sí me dolió. Me dijo, ¿qué haría Jesús por esta situación? Sí. Y solo me acordé de la mujer que estaba siendo atacada, que la querían apedrear. O Mm. sea, Jesús siempre reaccionó Dijo, si te con sientes libre de amor. pecado, lanza la primera Exacto. piedra. Y ya nadie lo Entonces, hizo. y a nadie lo hizo. Entonces, Adúltera, la mujer la adúltera. mujer adúltera. Entonces, Dios usó a esta persona y ese es un amigo mío al que le aprecio mucho. Entonces, por eso también nosotros tenemos que saber a quién vamos a acudir también para pedirle un consejo, Así ¿verdad? es. Y mira, Gaby, ¿qué tenemos que hacer cuando nos sentimos solos? Ya dijimos uno, ser honestos, Ujú. orar con sinceridad al Señor, decirle lo que estamos pasando, hablar con Él, justamente como lo hizo David. Lo segundo, volver a lo básico. ¿Qué es lo básico? Orarle al Señor, hablar con Él. Eso, Gaby, lo tenemos que hacer a cada momento. Y cualquiera me puede decir, porque mis niños me han dicho en clases de escuela dominical, pero es que yo no sé qué decirle. Yo no sé cómo hablarle. No necesitas palabras No. rebuscadas para hablar con el Señor. No necesitas extenderte demasiado. Puedes empezar con momentos cortos en los cuales solo le digas, Señor, gracias. Gracias por esto, gracias por lo que me has dado, gracias por mi vida, gracias. Y agradecerle nada más. Y yo les ponía a los chicos un ejemplo. Así como usted habla con su amigo, con su amiga, así tiene que hablar con el Señor, contarle lo que le pasa, hablar con Él. Eso es una oración. Hablar con el Señor, hablar con Él,
contarle cómo te sentís y ser honesto. Ser honesto, porque eso es lo que Él quiere de nosotros, que nosotros identifiquemos nuestras fallas, porque a veces nos sentimos solos y nos alejamos porque hemos fallado. Y ahí es el Espíritu Santo diciéndote, estás fallando en esta área, pero no tenemos que alejarnos, sino que es más, tenemos que aceptar, reconocer, humillarnos delante de Dios y venir con honestidad delante de Él, porque dice también en su palabra que Él no nos va a dejar, no nos va a desamparar. Dicen Hebreos 13, versículo 5, no te desampararé ni te dejaré. O sea, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a dar la espalda. Ahí en ese proceso que tú estás pasando, Dios no te va a desamparar, Dios no te va a dejar. Él solamente quiere que tú seas esforzado, que seas valiente, también como nos dice en Josué 1:9. Mira que te mando Que que te te esfuerces y esfuerces y seas seas valiente. valiente. No No temas temas ni ni desmayes, desmayes, porque porque el Señor tu Dios va contigo. donde quiera que tú vayas. Así es. Entonces, tenés que tener en mente eso. Proceso que pasas, no importa, recuerda que Dios está contigo. Te sientes solo, recuerda que Dios está contigo. ¿Qué tienes que hacer? Ir delante de su presencia y pedirle que te hable, pedirle que te abrace con su presencia. Así es, Gaby. Algo que también es importante y de la amiga que hablaste vos lo conversaba y lo confirmaba, escuchar alabanzas, escuchar prédicas. Ujú. Ella nos contaba que cuando estaba pasando en este momento en la cual ella se sentía sola, por medio de una alabanza, ella estaba dormida. Ella estaba Sí. dormida y se había quedado con alabanzas y una alabanza, por medio de una alabanza el Señor le habló a su Ujú. vida y nuevamente ella sintió Sintió. su presencia y sintió que Dios no estaba lejos de ella, que estaba con ella. Entonces sí es importante que escuchemos alabanzas para edificar nuestra alma, para alabar al Señor y escuchar prédicas, devocionales Ujú. y así te vas a Muchos ir. dicen, no, yo escucho a algunos grupos musicales que no dicen nada malo, que no, pero o sea, no te están edificando en No te nada. edifican totalmente. Entonces sí, a lo mejor no tiene nada de malo las músicas o las canciones que cantan, pero no te están edificando. Entonces tenés que vos llenarte de cosas que edifiquen tu vida para estar más conectado con el Señor. Así es, Gaby. Tercer punto, lo cual tienes que hacer si sientes de repente que el Señor no está contigo, rodearte de una comunidad en fe, rodearte de amigos que te edifiquen, rodearte de amigos que te hablen, rodearte de amigos que te digan, seguí adelante, que el Señor está contigo. Y a veces el Señor, Gaby, se manifiesta a través de otras personas, justamente como tú lo decías. El Señor nos recuerda a través de amigos, algún líder de la iglesia en la cual nosotros tengamos confianza, nos recuerda que Él está con nosotros y que no nos deja solos. También tenemos que recordar que nuestra fe no depende de nuestras emociones. No porque nos sintamos solos Vamos a dejar de vamos a creer. dejar de creer, no porque estamos pasando un proceso económico, de salud, familiar, de lo que sea, dejemos de creer, porque el Sí. Señor sí está con nosotros, el Señor va con nosotros, el Señor no nos abandona y Él va a estar ahí siempre. Mira, Dios está contigo incluso cuando no lo sientes, incluso cuando no sentís la presencia del Señor. Él está contigo, Él va contigo, Él camina contigo. Definitivamente, y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque muchas veces vienen situaciones a nuestra vida y lo primero que hacemos es alejarnos. Viene un proceso y nos alejamos, viene una situación, un problema y nos Nos alejamos. alejamos. Y no tiene que ser así, tiene que ser todo lo contrario. En la prueba es donde más cerca tienes que estar del Señor. En ese problema que estás pasando ahorita es donde más conectado tienes que estar con Dios en esa situación o en ese problema familiar o en esa soledad que tú estás sintiendo ahorita donde tienes que conectarte más con Él, estar más con Dios, porque Él es el único que te va a ayudar. A veces vamos y buscamos en otras cosas esa soledad o queremos llenar esos vacíos con personas, con fiestas o cualquier otra cosa y lo
que menos hacemos es buscar Buscar en su Dios. presencia. Entonces, eso tiene que estar bien en claro. Y muchos jóvenes se preguntan, yo me siento solo, yo no sé qué hacer, pero lo único que tienes que hacer es buscar de Dios. Y Él está esperándote con brazos de amor. Él sabe que tú te sientes solo, Él no te ha dejado solo, pero Él quiere que tú reconozcas y que le busques a Él de corazón. Así es, Gaby. ¿Sabes qué? La fe se basa en la fidelidad del Señor. La fe se basa en el que el Señor siempre va a ser fiel para contigo, no en cómo te sientas en ese momento. Y quiero leerte Hebreos 13:5 dice, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Y esa es una promesa que el Señor nos hace, que nunca nos va a dejar, nunca nos va a abandonar, a pesar de cómo nos sintamos, porque Él no está contigo según cómo está tu emoción, sino cómo en su amor y misericordia, a pesar de cómo te sintas, Él está ahí y va contigo. Y algo que tenemos que hacer también, Gaby, es examinarnos sin condenarnos, porque Sí. nosotros a veces somos nuestros mismos condenadores, nuestros mismos juzgadores, los que de repente estamos como que, no, si yo no merezco ser llamada hija de Dios, si es que yo no merezco donde estoy, yo no merezco este privilegio, yo no merezco por mi pasado, yo no merezco lo que el Señor está haciendo en mí por lo que hice. No te condenes, no te juzgues. Si el Señor te dijo, hija mía, no te voy a abandonar, no te voy a dejar, hijo mío, voy a estar contigo, ¿por qué dejas de creer? ¿Por qué dejas de tener esa fe en Él? ¿Por qué empezás a que esos pensamientos negativos empiecen a minar tu corazón, a minar tu vida y te empiecen a alejar y empieces a sentir que Dios no está contigo? Exacto, tienen que recordar que son una nueva criatura, Fafi. Ya las cosas viejas pasaron y aquí son hechas cosas nuevas, dice su palabra. Entonces no te sientas abrumado, no te pongas a pensar tu pasado, sino que tienes que vivir del presente, que Dios ya perdonó todos tus pecados. Ahora Él quiere que tú solamente le busques a Él, que ya no te acuerdes de esa persona amargada que eras, que ya no te acuerdes de esa persona fiestera que eras, sino que ahora estás en una nueva vida. Dios te dio una nueva vida, así es que ya no te pongas a pensar en tu pasado, solamente recordá que de aquí en adelante ya no estás solo, nunca lo has estado, pero tú tienes que tener ese pensamiento fijo y firme y con fe de que no vas a estar solo nunca más. Dios está contigo. Él va delante de ti, quitando todas esas murallas, quitando todos aquellos personas que quieren hacerte daño. Él va limpiándote el camino, aunque a veces te vas a frustrar, te vas a sentir cansado, pero Dios va a renovar tus fuerzas como las del búfalo. Así es que no te preocupes, sigue adelante, ánimos, porque hay muchas personas que en estos momentos se están sintiendo solos, están sintiéndose abrumados o no saben qué hacer con la situación, pero no te preocupes. El Rey de Reyes y Señor de Señores está contigo justo en este momento, ahí donde estás viendo este video. Él está contigo. Solamente haz una oración hacia Él. Ahorita que termine el video, o si quieres pon en pausa este video y haz una oración y dile: Señor, aquí estoy. Yo sé que no estoy sola, yo sé que no estoy solo, sé que tú estás conmigo. Así es que aquí estoy, papito lindo. Haz lo que tú quieras conmigo y de aquí en adelante yo sé que voy a tu lado. Así que te invitamos, Gaby, ¿qué te parece si los invitamos a que oren, que esta semana empiecen a orarle al Señor, a entregarle todo lo que ellos tienen en su corazón, para que el Señor pueda empezar a hacer la obra en ellos? Y quiero dejarles algo muy en claro y que se lo guarden en su corazón y en su mente, es que aunque tú no sientas que Dios está contigo, Él nunca te ha dejado solo. Aunque tú no lo sientas, Él no se ha ido, Él está ahí esperando que tú entregues eso que no te está permitiendo sentirlo o sentir su presencia. Así es que recuerden, nunca están solos, siempre hay alguien con ustedes, un todopoderoso, que nada es imposible para Él. Así es que gracias, amigos, nuevamente por vernos en un episodio más.
Los esperamos en el siguiente también. Gracias infinitamente por todo el apoyo que nos están dando. Que Dios les bendiga y esperamos, Fafi, que este episodio sea de bendición para sus vidas. Así es, Gaby, recordarles que todos los lunes vamos a estar subiendo nuevo contenido, así es que denle clic a la campanita para que les notifique cuando ya sea el momento de subir o que ya esté el nuevo video. Síganos también en nuestras redes sociales, les decíamos en el primer episodio que Instagram queremos que sea una red social para poder conversar con ustedes si de repente hay algo que quieran contarnos, algún testimonio, o si quisieran algún apoyo en oración, podemos hacerlo a través de esa red social. Y ya es tenemos TikTok. Ya tenemos TikTok Y Facebook. Aparecemos como Fuera del Chat. Así es que si aún no nos siguen, vayan a seguirnos para que podamos estar como más cerca, ¿verdad? Y que ahí podamos platicar. Y no tengan pena en escribirnos ahí. Si tienen una petición, por favor, háganla, no tengan pena, porque a veces algunos no escriben por pena, ¿verdad? Pero háganlo, que para eso estamos, para eso es este proyecto, para conectarnos con ustedes y ayudarles en lo que podamos. Así es, Gaby. Bueno, estamos a punto de despedirnos. Recordarles que Fuera del Chat, un podcast cristiano que hablamos de la fe, hablamos de religión, hablamos del Señor Jesús que nos salva, nos ama y nos espera y pronto viene. Así que saludos, un abrazo, que tengan una semana llena de bendiciones y recuerda, no estás solo. Amén. Bye, bye.